Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 2 de junio del año 2025. Perdón, entramos ya prácticamente al sexto mes de este año ya. Se ha ido prácticamente, pero pronto vamos ya en el sexto mes. Entrando al sexto mes y creo que ha sido un año, bueno, al menos estos meses súper interesantes. Todo lo que ha estado aconteciendo aquí en Estados Unidos, en donde han descubierto muchas cosas, fraudes, robos, terroristas, etcétera. Pero lamentablemente no vemos resultados por parte de el gobierno en cuanto a lo que concierne a cárceles, juicios, etcétera. Han solamente buscado de taparle, como decía mi abuela, el ojo al macho de uno que otro, dos o tres, pero son cientos de casos criminales, de fraudes, de sobornos, enriquecimiento ilícito, visas extendidas a terroristas, etcétera, etcétera. Lamentablemente tenemos que decir que hay una corrupción jamás imaginada a nivel mundial. Países que han caído en las corrientes del nuevo orden mundial y que lamentablemente no hay manera de frenar la idea de una Agenda 2030. Un hombre es imposible que pueda cambiarlo. Hay mucha gente ya embarazada de un nuevo sistema, un solo gobierno a nivel mundial. Entonces es imposible que el presidente Trump pueda cambiarlo todo. Además, su corazón no está en cambiar todo el sistema que se ha venido manejando. Él lo único que quiere es, como es economista, él lo único que quiere es la economía de Estados Unidos, cambiarla. Lo cual hasta ahorita no se ven resultados sólidos, sino solamente por encimita, porque lamentablemente él desconoce lo que verdaderamente está pasando y lo que verdaderamente se está moviendo. Su ayuda al pueblo americano en cuanto a todas las manifestaciones que hay a favor de Palestina en las universidades y en algunas ciudades, pues no es mucho lo que pueda hacer, porque lamentablemente, aunque el sistema lo presentan muy efectivo, no se ven todavía juicios, no se ven culpables. Todo lo manejan a nivel político. Pero claro, nosotros hemos entendido que todo esto es profecía, y que definitivamente no hay hombre que pueda cambiar el mundo, solamente uno. Y ese se llama Jesucristo. Mientras tanto, yo quiero dejarle en su corazón algo que de pronto brotó, el Espíritu habló en mi vida. Algo para mí se me hace muy rico, muy sublime esto, en el sentido de que muchas veces el hombre, el creyente, no ha entendido al Espíritu Santo, no ha descubierto en realidad cuál es el deseo del corazón de Dios. No se le ha revelado porque en realidad no tiene interés en conocerlo, en saberlo, y mucho menos
en vivirlo. Pero aquellos a los cuales Dios nos está hablando, porque quiero incluirme entre ese grupo, estamos entendiendo y anhelamos y deseamos verdaderamente vivir esa dimensión de evangelio. Creo que buscamos la forma, la manera de cómo vivirlo. Y creo que cada día que pasa nuestro corazón suspira, anhela, como decía David, que él anhelaba como el ciervo las corrientes de las aguas, las corrientes del Espíritu. Lo cual estamos en este tiempo ya tan avanzado que al creyente le cuesta y le cuesta porque no quiere en realidad, especialmente cuando vemos que el amor de muchos se está enfriando. Le cuesta en realidad suspirar y anhelar esas corrientes del Espíritu que lo llevan o lo lleven a otra dimensión de vida que no es compatible con el mundo. Para entender esto, yo quiero dejarle en su corazón una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Hoy, que es día lunes 2 de junio del año 2025. El título que le hemos puesto es Bajo la sombra del Espíritu. Me revolucionó esto porque me hizo entender unas cosas que son sumamente importantes para aquellos que verdaderamente quieren vivir el Evangelio de Jesucristo. Aquellos que quieren experimentar niveles de acercamiento a Dios. Y el libro de Primera de Corintios dice, Primera de Corintios 2, verso 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Señor añada bendición a su palabra. Al estar considerando este pasaje, el Espíritu habló en mi corazón y me hizo entender, me hizo ver algunas cosas de las que ya mencioné en la introducción. Me hizo ver que verdaderamente el creyente ha sido llamado a un nivel de vida que no es compatible con este mundo. Y vuelvo a retomar el pasaje de David que él anhelaba como el ciervo las corrientes del Espíritu, las corrientes de agua. Es indudable que el Espíritu Santo le hizo entender la importancia de anhelar las corrientes del Espíritu. Creo que en un buen número, por no decir la mayoría, no han entendido en realidad el vivir bajo el impacto del Espíritu. Y no lo han entendido porque no lo han buscado.
y, y no lo han buscado porque no han experimentado en realidad lo que es una relación íntima con el Espíritu. Y no han probado en realidad la dimensión a la que Dios nos ha llamado. Creo que el hombre no ha entendido, hablo del creyente, en realidad lo que es vivir bajo el impacto del Espíritu Santo. Por muchas razones. El hombre prácticamente, en su gran mayoría, me atrevo a decir, han vivido y siguen viviendo bajo las corrientes de este mundo, en donde por lo mismo es que no hay una vida que los saque de este mundo, porque es voluntario. Es voluntario. En realidad, el hombre debe de entender que para poder salir del mundo necesita en realidad estar cerca del Espíritu Santo. Bendito sea el Espíritu Santo. El hombre, me hacía entender el Espíritu, se ha acomodado a las corrientes de este mundo a tal grado que lamentablemente Sodoma se ha metido a las iglesias, porque el LGTBQ, etcétera, LGTQ, en todas las siglas que tiene, se ha infiltrado en muchas iglesias, muchos movimientos. Ha sumado a eso Egipto y sus modas, se ha infiltrado en las iglesias, y Babilonia y sus fiestas paganas se ha infiltrado en las iglesias. Entonces, lamentablemente, el creyente está viviendo conforme a las corrientes sodomitas, egipcias y babilónicas, porque no ha anhelado las corrientes del Espíritu. Y eso ha hecho que el hombre viva prácticamente una vida a lo natural, una vida en donde no se ve esa hambre y esa necesidad de Dios, en donde es tan fuerte las corrientes sodomitas, egipcias, babilónicas, que muchos movimientos las han adoptado y las han disfrazado por medio de un sentimiento que desde el ministro hasta el pueblo que los escucha ha creído y le hace creer al pueblo que en realidad no tienen nada de malo. Pero eso sucede porque lamentablemente su relación o su vida cristiana no es una vida apegada a las corrientes del Espíritu. Y eso ha hecho que no pueda caminar o no pueda echar mano a la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo. Eso lo dice claro este pasaje. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque se disciernen espiritualmente. Para él son necedad. Entonces, hay algunas cosas que es importantísimo que nosotros como creyentes las consideremos. ¿Qué clase de vida queremos vivir en el Evangelio? ¿Queremos vivir una vida religiosa o queremos vivir una vida apegada al Espíritu Santo? Este pasaje que leímos dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, no entiende las cosas del Espíritu,
porque su evangelio es superficial solamente. Todo lo razona, todo lo ve con los ojos naturales, todo quiere entenderlo desde la perspectiva humana y algunas veces hasta desde la perspectiva científica, entendiendo que Daniel ha profetizado que en el final de los días la falsamente llamada ciencia iba a tener mucha fuerza, y la está teniendo, porque el hombre, en vez de ver las cosas de Dios con la mente del Espíritu, las ve con su mente natural, las ve con sus ojos naturales, y por eso su vida espiritual es en el plan natural. Y por eso es de que no se mete a las corrientes del Espíritu. Vale la pena mencionarle cuando Samuel habla con Saúl antes de comenzar su reinado, le dijo: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás transformado en otro hombre. El Espíritu vino, pero Samuel se desconectó con el correr de los días y cayó en un plan natural en donde lo único que le interesaba era ser reconocido. Por eso se hizo un monumento. Ser reconocido, le gustaba mucho el dinero, le gustaba mucho la prosperidad, por eso es que no mató a Amalek. Y eso fue lo que hizo, guardó, no mató al rey de los amalecitas. Y eso hizo que la avaricia de lo material lo mantuviera en un plan natural. Y es lamentable cómo la iglesia se ha materializado, como, bueno, un sector de la iglesia, para no generalizar, como un sector de la iglesia no vive una vida en la dimensión del Espíritu, como un sector de la iglesia las cosas las ve con la mente natural, las discierne con la mente caída, y por eso es que no entiende las cosas del Espíritu, porque Corintios dice claramente que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, lo que el Espíritu me dijo en esta tarde es que para el hombre espiritual, para el hombre que vive bajo el impacto del Espíritu, es muy difícil, es muy complicado para el hombre que vive bajo la sombra del Espíritu entender, quizá no entender, pero para el hombre natural es muy complicado entender a un hombre que vive bajo la sombra del Espíritu. Eso es, para el hombre natural, para el hombre que razona, para el hombre que ve todas las cosas con los ojos naturales, le es muy complicado entender a un hombre que vive bajo la sombra del Espíritu, porque son dos mentalidades muy diferentes. El hombre natural, su mente es caída, su mente no está renovada, su mente no está regenerada, su mente no está sufriendo esa transformación por medio del Espíritu. Y entonces le es muy difícil entender a un hombre que vive por el Espíritu. Le es muy difícil entender al hombre que vive bajo el impacto de la cobertura del Espíritu.
le es muy complicado. Por eso es que el mundo no entiende al hombre, no entiende el cristianismo. Pero eso es natural, que no lo entienda. Pero que el creyente no entienda las cosas del Espíritu, eso es delicadísimo. ¿Por qué? Porque no va a entender cuando el Espíritu le habla, no va a entender el mover del Espíritu, no va a entender la adoración, no va a entender la santidad, no va a entender la humillación, no va a entender el amor, no va a entender la visitación del Espíritu, no va a entender porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Entonces, lamentablemente, hay mucho creyente viviendo bajo el impacto de la mente natural. Porque el hombre natural se maneja y vive por la mente caída. Y entonces le es muy complicado entender a alguien, a un hombre que viva bajo la sombra del Espíritu. Y esto es, y cuando digo hombre, no esté pensando que estoy hablando solamente de los hombres. La Biblia, cuando habla de los hombres, se refiere a los dos sexos, hombre y mujer. Entonces es muy complicado para aquel que no tiene una relación íntima con el Espíritu, vivir de acuerdo al Espíritu, porque se le hace que está siendo muy religioso, no va a entender, no va a recibir la palabra del Espíritu, no va a entender el mover del Espíritu, porque todo lo razona, todo lo ve con los ojos naturales, porque su mente no está regenerada. El hombre natural no va a entender las palabras espirituales, como dice Pablo, dice en el verso 3, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces el hombre, el creyente que camina bajo el impacto de la mente natural, de su razonamiento, ve todas las cosas con los ojos naturales, no va a entender las palabras espirituales, no va a entender las conversaciones espirituales, porque para él es muy complicado. Imagínense, para el hombre espiritual es muy complicado tener una conversación espiritual con un hombre carnal, con un hombre que camina con la mente natural. Yo recuerdo que tuve una experiencia, entre las muchas que he tenido, tuve una experiencia allá en San Diego con uno de los que fue el líder de alabanza. Tuvimos 4 generaciones de sacerdotes del altar, lo cual 4 generaciones implica que tuvimos 4 líderes en diferente tiempo. Pero uno de ellos, y el cual fue prácticamente uno de los últimos, hablo de 4, un día alguien me comentó que se iba a ir a ver a Luis Miguel, al cantante Luis Miguel, a un gimnasio, un centro de conversiones que estaba ahí cerca. Y entonces me recuerdo que cuando yo lo llamé para hablar con él, le dije, oye, ¿que vas a ir a ver a Luis Miguel? Sí, me dijo, pues nomás quiero ir a aprender un poquitito de lo que él, de la forma en que él canta. Y le dije, ¿para qué necesitas? Y para ello tienes al Espíritu Santo. Me dijo, sí, pues es que quiero también ir a aprender un poquitito del sonido ahí con todos los que manejan el sonido para sus conciertos. Y le dije, para eso tienes al Espíritu Santo. Y entonces me recuerdo que me dijo, es que pastor, usted no entiende en realidad lo que es la música y el sonido. Entonces me paré, me salí de mi oficina y lo dejé sentado hablando solo. Dije, este no va a entender. No va a entender, este está caminando con la mente natural. Empezó su caída en el sentido de se fue desconectando poco a poco del espíritu, hasta que al final se fue de la iglesia. Es muy difícil para el hombre espiritual
hablar cosas del espíritu con alguien que no entiende el lenguaje espiritual. Es muy difícil. No se puede porque son dos mentalidades. Una mentalidad es caída mientras que la mente del espiritual está siendo renovada. No va a entender. Es imposible. Para el espiritual es muy difícil tener una plática amena con un carnal, porque su mente es natural, su mente es caída. El carnal va a razonarlo todo, va a sacar sus propias conclusiones, pero no va a sacar las conclusiones desde la perspectiva divina, sino desde la perspectiva caída. No va a entender porque la plática del espiritual combina pensamientos espirituales con palabras espirituales, mientras que el carnal todo lo razona y todo saca sus propias conclusiones con su mente caída. Y por eso es que es imposible que lleguen a un acuerdo, porque son dos mentes diferentes. Una es carnal y la otra es espiritual. El hombre natural, el hombre caído, no acepta las cosas del espíritu. Es imposible porque es imposible que una mente natural, carnal, pueda entender al hombre espiritual. ¿Por qué? Porque siempre va a creer que lo que se le está diciendo es porque se le está contradiciendo. Siempre va a creer que lo que se le está diciendo es porque se le está atacando. Y nunca va a poder entender que es para edificar, es para instruir, es para capacitarlo, para que eso lo lleve a otra dimensión de vida. No va a entender. Pablo tuvo ese conflicto con los corintios porque los corintios eran niños. El niño razona, el niño es carnal, el niño ve todas las cosas con los ojos naturales y su mente caída saca sus propias conclusiones. Y es imposible que acepte lo que se le está diciendo porque para él son necedad. Y por eso es que no las acepta. Hermano, mire, platicar con un espiritual, con alguien que está viviendo bajo la sombra del espíritu, hermano, es como el pescadito en el agua. Se van a entender tan bien. Y por eso es que en las iglesias vemos que dos carnales se entienden tan bien, hermano, tan bien. Y ven las cosas igual. Mientras que dos espirituales se entienden tan bien y ven las cosas igual porque las están viendo desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva divina. Pero si estos dos espirituales hablan con estos dos carnales, van a chocar. Porque es imposible que el carnal le dé la razón al espiritual, como es imposible que el espiritual le dé la razón al carnal. Pero muchas veces lo que hace el espiritual cuando se da cuenta que está hablando con un niño, con un necio, con un carnal, con un razonador, mejor tiende a alejarse porque no van a poder ser compatibles. Nunca. Porque son dos mentalidades diferentes, viven en dos mundos diferentes. Uno vive en la dimensión espiritual, celestial, mientras que el otro vive en la dimensión terrena y carnal. Para el hombre natural, carnal, el vocabulario del espíritu es imposible que lo acepte porque para él son necedad. Eso lo dice Pablo claramente. Dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede entender por más que se les explique.
por más que se les explique. Se les dice de una manera, se les dice de otra manera, se les dice de otra manera, se les dice de otra manera. Y no lo van a entender. Y lo van a rechazar porque para él son necedad. Por eso es que lamentablemente surgen los bandos en las iglesias, como dijo Pablo a los Corintios. Por eso es que hay un grupo espiritual que se lleva bien, bien, bien. Y hay un grupo carnal que se lleva bien, bien, bien. Y surgen muchas veces las contiendas porque el carnal siempre va a atacar al espiritual. Y el espiritual le va a dar igual porque sabe que aquellos andan carnales, niños razonadores. Y muchas veces como el espiritual es inteligente, porque la inteligencia bíblica es apartarse del mal. Muchas veces el espiritual tiende a alejarse del carnal, porque es imposible que puedan caminar juntos, porque no hay un acuerdo espiritual, porque el carnal, el niño, el razonador, no va a aceptar las cosas del espíritu. Son dos mentes, son dos mundos, son dos clases de pensamiento. El natural, el hombre natural no acepta las cosas del espíritu. Para el hombre natural, las pláticas espirituales no tienen sentido. El hombre carnal habla de chisme, de crítica, siempre se opone a las cosas del espíritu. Las decisiones no están bien, esto no está bien, aquello no está bien, lo otro no está bien, porque razona y ve las cosas desde una perspectiva caída. Pues se juntan dos carnales, se llevan re bien, re bien. Se juntan dos espirituales, se llevan re bien. Pero se quieren juntar los carnales con los espirituales, es imposible. Eso es como que un adulto quiera que un niño lo entienda. No lo va a entender. El niño no va a entender las órdenes, no va a entender las decisiones, no va a recibir los consejos, no va a recibir las exhortaciones. ¿Por qué? Porque va a pensar que lo están atacando, que lo están humillando, porque no entiende que todo lo que le está diciendo un adulto es para que crezca bien y pueda entender en realidad el mundo espiritual. Y siempre lo va a tomar como un ataque. Y cuando lo toma como un ataque, va a contraatacar para defenderse. Mientras que el espiritual prefiere mejor alejarse. El hombre natural no puede entender las conversaciones espirituales, no entiende el mover del espíritu, critica el mover del espíritu porque no ha probado lo que es el mover del espíritu. No lo va a entender a menos que lo haga por medio del espíritu. El espiritual, su discernimiento es espiritual, mientras que para el hombre natural todo lo ajusta a su criterio, no al criterio de Dios. Todo lo ajusta al sentir de su alma, no al sentir del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo se llama Espíritu Santo. Entonces es muy difícil que el hombre natural, que el hombre carnal, que el niño pueda entender al maduro, al adulto, al que vive bajo la sombra del Espíritu. Porque dos espirituales hablan de la presencia, de la palabra, hablan del cántico nuevo, hablan del mover del Espíritu,
hablan de lo rico de la palabra, mientras que los dos carnales hablan de chisme, de crítica, de burla, hablan de que todo está mal y a todo le encuentran un defecto. Mientras que el espiritual no busca los defectos, sino ve lo bonito que Dios puede hacer. Exactamente lo que sucedió cuando los espías fueron a ver Canaán. 2 eran espirituales, 10 carnales. Eso lamentablemente nos evidencia que en las iglesias hay más carnalidad que espiritualidad. Y eso es delicadísimo. Porque 2 miraban lo precioso de Canaán, mientras que 10 miraban los defectos de Canaán. Para el hombre, y eso fue lo que el Espíritu me dijo, para el hombre que vive bajo la sombra del Espíritu, y esto resonó en mi espíritu fuertemente y en mi corazón, para el hombre, y me refiero al hombre y a la mujer, para el hombre que vive bajo la sombra del Espíritu, es imposible que sea compatible con el mundo. Es imposible. Porque la mente caída no entiende las cosas del Espíritu. Es por eso, y oiga esto, que los hombres de Dios siempre viven aislados. Siempre viven aislados. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, Abel, Pablo, Silas, Timoteo. ¿Por qué? Porque es imposible que puedan encajar en los grupos carnales. Imposible. Porque su lenguaje, su vocabulario, sus conversaciones son espirituales. Son contrarios a las conversaciones de los carnales. Chisme, crítica, burla, modas, novelas, y ahí póngale todo lo que tiene que ver con la tierra. Dinero, negocios, marcas, lujos, etcétera. Todo, y el hombre espiritual no. El espiritual habla de las cosas del espíritu, porque ese es su mundo. Por eso es que el espiritual siempre vive aislado. ¿Por qué cree que el Señor Jesús se separaba? Y se llevaba 3, que más o menos lo entendían: Pedro, Jacobo y Juan. Y eso ha sido por siempre, es imposible. El hombre espiritual siempre vive prácticamente solo. No tiene muchas amistades. Tendrá pocas y espirituales. ¿Por qué? Porque vive el mundo como si no fuese. Porque su corazón, su mente, sus metas, sus anhelos, su vida está apegada a los deseos del corazón de Dios. Entiende a Dios fácilmente, mientras que el carnal, el hombre natural, no entiende las cosas del Espíritu, por más que se les expliquen. Como decía mi abuela, no saben de amores porque nunca les han dado un beso. No entienden las cosas del Espíritu. Es imposible, solo fue lo que el Espíritu me dijo. Para el hombre espiritual, el que vive bajo la sombra del Espíritu, es imposible, no difícil, es imposible que sea compatible con el mundo. Porque la mente caída no entiende las cosas del Espíritu, y la mente que está siendo regenerada, de aquellos hombres y mujeres que viven bajo la sombra del Espíritu, no les atraen las cosas del mundo. Las tienen, las viven, las comen, las visten al natural. No las presumen, no humillan a otros, no anhelan ser los primeros, los más vistos,
No anhelan títulos, no anhelan llamamientos, no anhelan diplomas, no anhelan reconocimientos. Porque su vida es estar bajo la sombra del Espíritu. Mientras que el hombre natural anhela todo eso. Tiene religión, lamentablemente tiene religión. Habla de cuánto le costó esto. Habla de cuánto dinero tiene. Habla de chismes, de críticas, de carne, de sexo, de deportes. Porque su mente está caída, no está regenerada. Y es imposible que un carnal sea compatible con un espiritual. Como el espiritual es imposible que sea compatible con el carnal. Porque no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Porque son dos mentes diferentes. Es imposible, me dijo el Espíritu, para ir resumiendo esto, que el hombre que vive bajo la sombra del Espíritu sea compatible con este mundo. Es por eso que los hombres de Dios siempre viven aislados y siempre tienden a alejarse de las mentes carnales, de la gente que vive una vida carnal. Y no es que no los amen, sino que no se van a entender. Son dos mundos, son dos mentalidades. Ahora entendemos las palabras eternas del Corderito Pascual. Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Verso 3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Oiga lo que dice, para que donde yo estoy, no dijo para que donde yo estaré, sino que para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Está hablando en tiempo presente, para que donde yo estoy, porque él siempre vivía en la presencia de Dios. Y su vida nunca fue compatible a la vida religiosa, ni nunca fue acepto en la vida religiosa. Y los religiosos siempre lo señalaban de que estaba mal, pero como la religión, porque el Dios de este mundo se llama religión, los tenía ciegos y no podían ver que los que estaban torcidos eran ellos y no él. Por eso decían, ese, ¿para qué le seguís? Tuerce a la gente. Por Beelzebú echa fuera los demonios. Es un engañador, un glotón y un vividor. Y no se daban cuenta que eran ellos los que eran, así como ellos decían que Jesús era. Amados hermanos, lamentablemente, la iglesia está dividida en dos grupos. Los que viven conforme al Espíritu y los que viven conforme a la carne. Los que viven conforme al sistema celestial y los que viven conforme a este mundo. Y la historia se vuelve a repetir. Exactamente lo que sucedió en los días de Lot y Abraham. Exactamente las palabras del Señor Jesús, que dijo que su venida era como en los días de Sodoma, como en los días de Lot. Un grupo viviendo con su corazón buscando una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y otro grupo viviendo camino a Sodoma como Lot. Y no fue solamente el pueblo, también fueron los pastores. Los pastores que se olvidaron de predicar la santidad, la consagración, la búsqueda, la devoción y la patria celestial. Y los pastores
que hablan de prosperidad, de marcas, de lujos, de entretenimiento. Y que tristemente sumado a eso se les coló LGTBQ, Sodoma, modas y marcas, Egipto y Babilonia, fiestas paganas, como Navidad 14 de febrero, Easter Day, Halloween. Amado pueblo, la mente natural no entiende las cosas del espíritu. El carnal jamás va a entender al espiritual. Son dos mentalidades, dos mundos, dos metas, dos visiones. Y por eso es que el espiritual siempre se aleja del carnal, porque no lo va a entender. Y el carnal siempre va a atacar al espiritual. Eso ha sucedido siempre. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Cristo, hoy es una buena noche, como para decirle: Señor, hoy te abro mi corazón, lávame con tu sangre, perdona mis pecados, enséñame el camino a seguir, instrúyeme. Quiero ser un creyente que busque las cosas del Espíritu, un creyente que anhela y suspire por las corrientes de las aguas del Espíritu. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, y alejarse no necesariamente implica que ya no se congrega, sino se congrega pero vive conforme a las corrientes de Sodoma, de Egipto y Babilonia, vuelve al Señor. Y no te apacientes pensando que con ir a la iglesia ya te ganaste todo. Eres salvo, sí, pero hay que ser, en realidad, hay que madurar, hay que dejar de ser niño para ver las cosas como las de Dios. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname, sáname. Bendecimos al pastor Armando López de Montgomery. Bendiciones, amado siervo. Todos los pastores que se han conectado les bendecimos también. Si hay alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname. Yo creo con todo mi corazón que tú llevaste mis enfermedades. Sáname, eterno Dios. Y todavía está la promesa de sanidad. Termino con esto: cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. El precioso Corderito Pascual y el precioso Espíritu Santo. Y hazle un clic a tu teléfono, comparte con tus contactos. Hoy hay más censura que antes del otro gobierno, antes el gobierno anterior. Hoy hay mucha más censura, con sutileza están censurando. Pero bueno, quizá te dejes usar para que Dios pueda llevar este mensaje, una palabra nacida del corazón de Dios. Bajo la sombra del Espíritu es el tema. Pero lo que el Espíritu me dijo es imposible que aquellos que viven bajo la sombra del Espíritu sean compatibles con el mundo. Cuídense mucho, que Dios les bendiga ricamente.